Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Vení y pasá, sentate. Charlamos en el estudio Osvaldo Bayer. Bueno, hoy tenemos visita aquí en el estudio Osvaldo Bayer, en Radio Aijuna. Para Cruce te venimos contando que se viene un encuentro, una movilización de la organización Los Chicos del Pueblo, que tiene representación en una gran cantidad de organizaciones en todo nuestro conurbano. Y un poco la idea también estuvo marcada en sumar testimonios, sumar voces en la previa, con organizaciones que son de aquí, de nuestra región, de nuestro Quilmes también. Vienen del barrio La Esperanza, se llaman Zapatillas Gastadas, sí. Una organización barrial que tiene mucho tiempo laburando con infancia, con adolescentes también. Y está Leo aquí presente con nosotros, vino Carla, vino Aldana, vino Gabriel. Vamos a charlar un poquito con ellos. Bueno, gracias por venir primero. ¿Sí? Es un placer para nosotros estar acá. Bien, se vinieron con las remeras de la organización, ¿sí? Y ya preparándose para lo que va a ser la convocatoria. Va a ser en la República de los Niños. En la República de los Niños, y es una gran noticia teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, de poder acompañar a los pibes. Es en la República de los Niños, el 15 de noviembre, arranca a las 10 de la mañana con juegos, diversión, salida, murga, canciones. Ahora a las 2 de la tarde arranca la marcha. ¿Qué significa la marcha? La marcha, que en este contexto que todos conocemos a nivel nacional, que no se podría hacer en Capital, por ejemplo, por lo que ya sabemos, eligió ese lugar porque entendemos que ahí es significativo, es un símbolo la República de los Niños, ¿no? Pero vamos a contar desde el principio. La organización Chicos del Pueblo ya tiene casi 40 años, porque arrancó justo después de la dictadura. Arrancó como Chicos del Pueblo, donde se buscaba recuperar a los niños que no tenían para comer, ¿no? Que nos dimos cuenta que en realidad que los chicos no tengan para comer tenía que ver con una decisión política, no era una casualidad o una maldición o algo, sino que algunos espacios o algunas personas o algunos grupos deciden y toman decisión sobre el pueblo, y eso le genera un efecto a los pibes, que en ese tiempo era el no poder llegar a cubrir la alimentación. Y sumado todos los chicos que estaban en la calle, porque al principio eran los chicos de la calle, viste que se hablaba mucho en ese tiempo, ¿no? Entonces somos 450 organizaciones que pertenecemos en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe también, que vamos cubriendo. Vamos haciendo la experiencia en nuestras casas, porque tenemos casas del niño, jardines, centro comunitario, centro juvenil, hogares de Cristo, distintas modalidades de acompañar a la infancia, que se puede estar desarrollándose desde una cena, desde una actividad de juego, actividades lúdicas, educativas, inclusive discusiones políticas. Cuando decimos discusiones políticas estamos hablando de lo que pasa en nuestros barrios, ¿no? Que los chicos puedan poner tarde a tarde lo que les viene pasando, ¿no? Entre un montón de cosas, pero antes de avanzar con eso, quería contarles que, por ejemplo, los creadores, o sea, los organizadores en su momento, fueron Carlos Cajade, Alberto Morlachetti, Quique Spinetta, Claudia Bernaza, Teresa Rodas, todos compañeros que algunos están y otros ya se han ido, pero que le han puesto la fuerza y el ímpetu y nos han dejado ¿cómo es que se dice? Esta impronta, ¿no? Que es de hacernos cargo de lo que nos toca en la coyuntura, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en esa época nos recibió Saúl Ubaldini en su momento, ¿no? O sea, la CGT. La CGT también nos brindó un espacio para que los chicos pudieran decir lo que no se podía decir, porque los gobiernos tapaban, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? En cambio, en ese lugar se pudo poner la voz de los pibes y fuimos recibidos por los propios trabajadores. Y hace 2 años también nos recibió las 4 centrales boleras, que estaban las 2 CTA, la UTEP, ¿no? Los organismos de
de concentración de los trabajadores que nos recibieron para poder decir la palabra de los pibes. O sea que así como se hizo hace 30 y pico de años, se hizo hace 2 o 3 años también, teniendo en cuenta de poner en agenda. Nosotros lo que buscamos es poner en agenda que no puede pasar desapercibido que los pibes no coman. Que los chicos te digan, esto que te decía hoy al principio, que en su banderita ellos pusieron queremos comer en casa. Que ellos agradecen los espacios comunitarios, pero necesitan comer en su casa, abrir la heladera y poder vivir dignamente, ¿no? Bueno, tenemos a los pibes también, que van a ser los protagonistas, y en este caso desde la organización Zapatillas Gastadas, bueno, conocer un poco cómo se fueron organizando, qué expectativa tienen para la convocatoria del sábado. Arranco un poco por Carla, ¿sí? Carla, ¿vos a qué escuela vas? A la media 3. En la media 3, ¿está ahí cerca de tu casa, cerca del barrio? No, Tenés está acá en Quilmes y yo vivo en La Esperanza. Bueno, te tenés que mover todos los días, Sí. ¿sí? Ahí hacer como un esfuerzo grande también tu familia para que vos puedas ir y demás. Bueno, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo te sumaste a Zapatillas Gastadas? Y yo iba de chiquita, porque iba mi mamá, iban mis tías, entonces yo empezaba a ir. Y me empezó a gustar. Hubo un tiempo que dejé, pero me di cuenta que era algo que a mí me ayudaba, porque era algo que en donde yo podía hacer amigos, podía cocinar, podía hacer un montón de cosas. Y era mejor estar ahí que estar en mi casa. Bueno, y aparte porque era un espacio en donde quizás no encontrabas otro en el barrio, digamos. La organización te brindaba ese lugar donde, bueno, te sentías bien, jugabas, tenías actividades lúdicas. ¿Cocinaban por qué? ¿Porque iban a comer también ahí? Sí. Al principio era más juego, pero después empezamos a cocinar nosotros y con algunos adultos que nos ayudaban. Bien, como un lugar de encuentro también. Sí. ¿Y Alana? Yo como empecé a ir Sí, ¿cómo empezaste? por unos amigos que nos juntábamos en la plaza y nada, después me dijeron para ir ahí y fuimos y yo empecé a hablar con ellos y nada, después empezamos a desarrollar las cualidades que bueno, en eso nos sirven para después cuando seamos más grandes ya sepamos cocinar y hacer nuestras cosas. Eso de desarrollo de cualidades que veníamos hablando, ¿qué sería? ¿Qué podemos entender como desarrollar cualidades? Y como por ejemplo a los nenes chiquitos, de ahí los preadolescentes, ya saben cocinar algunos. Cosa que si se quedan en su casa haciendo nada, no van a saber. Claro, como tener cierta independencia Claro. de cosas que uno puede hacer, ¿no? Sí. ¿Y quiénes les están enseñando a los pibes más chiquitos? Las cocineras, nosotros mismos, cuando terminamos de desarrollar nuestras cualidades, les enseñamos a ellos a desarrollar las de ellos. Y hablamos en este caso de, por ejemplo, aprender a cocinar. Claro. Sí. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Le pregunto a Gabriel, que está acá con nosotros. Cuando hablan de desarrollo de cualidades, ¿qué aprendiste vos, Gabriel? Y aprendí muchas cosas. Limpiar, cocinar. Limpiar, por ejemplo. Bueno, es una tarea que tenemos que hacer, ¿no? Todos en casa. Sí. Y a veces recae en una sola persona o recae solo en los adultos. Mayoritariamente recaen en las mujeres, ¿no? Y ahí, bueno, ahí aprendieron también en ese lugar, en ese espacio. Sí, sí. Porque aparte, la organización, ¿dónde está funcionando? Dentro de una capilla. En una capilla, sí. Bueno, ahí se hace uso de un espacio. Claro, nos prestan el lugar. Claro, Sí. y uno va y después tiene que dejar ordenado. Exactamente. ¿no? Y después de ese orden ellos quedan 3 horas jugando. Pero estaría bien que lo cuenten ellos, qué juegos hacen, por qué hacen los juegos. ¿Qué hacen ahí, Gabriel? ¿Qué juegos hacen? Por ahí pueden contar. Y ahora empezaron a venir unos scouts que nos empezaron a ayudar con esto, lo de los juegos. Y nombre de juego, eso no sé mucho porque eso ellos son los que más. ¿Pero qué tipo de juegos son? Eh, ¿Son juegos físicos? ¿Aprenden algún tipo de manualidad? ¿Cómo Más es? juegos físicos son. ¿Sí? ¿Qué hacen? Me estoy tratando de imaginar algo. sí, digamos, depende de las edades, lo dividen por edades
Y depende de la edad, de los juegos que van a hacer ellos. Por ejemplo, infantil, ellos hacen más lo que es manualidad, dibujar, recortar papeles y eso. Como más artístico, como podría decir, sí. Y los pre-adolescentes son lo que ya son más grandes, ya le hacen jugar los juegos así como el palo envenenado. ¿Cómo es eso? Carla, ¿jugaste igual palo envenenado? Es un juego en el que ponen un palo en el medio y nos ponemos en ronda. Y de ahí vamos girando, si nos dicen izquierda o derecha, vamos girando. Y cuando dice, no sé, nosotros hacemos, por ejemplo, que si toca 2 veces, gira para la derecha. Sí. Y si toca una vez, para la izquierda. Y cuando toca el silbato, que queda de largo, nosotros nos tenemos que estirar y hacer que uno toque el palo que está en el medio. Bien. Y hasta que quede todo. Son físicos, pero también uno está como todo el tiempo como moviendo la cabeza, digamos, ¿no? En este caso. Bueno, ¿y cómo se preparan para la movilización? ¿Ya participaron en anteriores? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Los 3 estuvieron? Sí. Sí. ¿Y cómo fue la anterior? ¿Qué pasó en ese encuentro, en la República de los Niños? Habían los juegos, ¿se acuerdan? No, la anterior sí fue como el que va a ser ahora, habían juegos, todo. Y después dimos toda la vuelta que sería de la Ciudad de los Niños. Hicieron la marcha. Claro, sí. Eso. Después nos juntamos, ¿cómo era? En el balcón. En el balcón, y ahí fue que hablaron todos. ¿Y ahí ustedes tienen que preparar una bandera? Sí. Sí. Una carta, ¿sí? ¿Quién va a leer la carta? ¿Alguno de los que está acá? No se no se definió todavía, no se definió. ¿Y qué más tenían que hacer? Los temas. Hay una canción. Sí. Una canción. Sí. La canción es una sola canción, que es una canción que la encontramos la trajeron los chicos de la escuela, porque las nenas decían, che, cantemos esta canción, y al principio ellas la cantaban y no sabíamos cuál es, hasta que nos enviaron una canción que dice Yo soy de Quilmes. Y se les pegó la canción, entonces le hicimos murguita con los preadolescentes. Así que lo vamos a usar también con ellos. Bien. Lo que estaría bueno tocar es los temas que tiene la carta. Bueno, no hicimos la carta, pero sí los temas ya los tenemos. ¿Se acuerdan qué temas eran? O sea, ahí van a hacer, cada organización elabora una carta. Claro, por un lado vamos a contar lo que vamos a denunciar, ¿no? Las distintas situaciones, y por otro lado vamos a contar lo que celebramos, que se puede vivir de otra manera. Son 2 posiciones que tiene la carta. Totalmente. Bueno, ¿se acuerdan ahí algunos de los temas que ya hayan destacado? ¿Qué tema vamos a denunciar ahí básicamente? ¿Cuál es nuestro lema? Más que nada, sobre lo que pasa con los chicos en los barrios, que les falta educación. Cuando digo educación es que no van a la escuela. Hay dificultades para ir a la escuela, digamos, sí. No van a la escuela o van a la escuela pero no hacen nada. El problema de los consumos también. Y lo de alimentación también, de lo que veníamos hablando hoy, que los chicos no tienen para comer, o comen pero comen una vez al día. O sea, hay mucha dificultad para comer en casa. Sí. Y se tiene que estar dependiendo de juntarse en la organización para comer en la organización, o de los que pueden ir a la escuela, como ustedes que van a la secundaria, también a ver si pueden comer en la propia escuela, ¿no? Sí. Ahí hay un problema, ¿no? Y esto de falta de alimentación nos damos cuenta porque los chicos cuando van a zapatillas gastadas, nos damos cuenta que no comen porque repiten más de una vez. Claro. Y ahí ya te vas dando cuenta que no comen, o ellos mismos te dicen que comen a la mañana o al mediodía nomás, pero no les alcanza para comer. Ahí coinciden con Gabriel. Sí. Que ustedes también notan eso, que hay algunos compañeros que van ahí y que vos te das cuenta que no vienen comidos, van a comer exclusivamente al comedor, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ustedes qué les pasa con eso? Cuando piensan en eso. Está mal,
digamos. Y sí, uno ¿no? de nuestra frase es: el hambre es un crimen, porque vos tendrías que estar comiendo, no es no comer. Vos tendrías que tener plata para darle de comer a tus hijos o comer vos, y no está bien que no tengas, que comas, desayunes y que comas al mediodía o a la noche y después te tomes solo un té. Tendrías que tener las 2 comidas del día y tu merienda. Bueno, ahí aparece claramente la dificultad que en algunas familias hay problemas de trabajo, porque quien no puede también acceder a un trabajo empieza a tener las dificultades estas, digamos, ¿no? Un día estábamos cenando y hablando, ¿no? Aprovechamos y estábamos discutiendo la coyuntura, ¿no? Pues siempre, ¿se acuerdan que preguntamos siempre antes de cenar? ¿Cuál es la noticia del día, de la semana? Es la pregunta clave que hacemos antes de cenar, como una oración sería también, ¿no? Porque nosotros lo entendemos como que tenemos que estar atentos a lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando preguntamos qué pasa cuál es la noticia del día, por lo general arrancan por lo más grave, ¿no? Sí, mataron a alguien o hubo problemas, ¿no? Pero después empezamos a hablar del tema de la alimentación y un día nos dimos cuenta que en lo que comemos también está el enemigo. ¿Qué queremos decir? Están las empresas que son dueñas de esas comidas, porque nosotros comemos una comida, estamos con un país que produce para 450 millones de seres humanos, o sea que nosotros los cruzamos, por la cantidad que somos, podemos Nos 20 veces. alimento, digamos. Nos tendría que sobrar el alimento, ¿no? Sin embargo, en ese paquete de fideo, en ese aceite, en ese arroz, están los dueños, ¿no? Que no somos nosotros, lamentablemente. Como lo dijo Cristina en su momento, que cuando gobiernan con el 20%, ¿no? El presidente, y el 80% lo tienen las empresas, las grandes empresas, ¿no? Que están representadas muchas veces en nuestra mesa, que es solamente por ahí cuestión de ajustar la vista un poquito, ¿no? De decir la mirada, y lo más lindo de esto es que lo podemos conversar con ellos, y que ellos pueden poner sus palabras y decir, che, nos está pasando esto, ¿no? Con la alimentación, y que nos permite poner en palabra, porque por ahí a veces cuando Gaby recién hablaba sobre la violencia, ¿no? A veces buscamos, lo que vemos son las causas, ¿no? Cuando vemos la violencia es la causa de, cuando vemos la falta de alimentación es la causa de decisiones políticas que alguien tomó, que hace efecto en nuestras vidas, ¿no? En la vida de los trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores, de los hijos, de los niños, y que nosotros entendemos que si lo ponemos en discusión esto empieza a salir a la luz, ¿no? Si lo ponemos en discusión, digo que lo empezamos a ver entre todos, ¿no? Que no es la decisión que no es que lo tenemos que hablar ciertos sectores. Nosotros creo que en este último tiempo nos dimos cuenta que esto hay que ponerlo sobre la mesa, charlarlos con todos, especialmente con los niños y adolescentes, porque ellos, ¿quién mejor que ellos para decir qué está pasando, ¿no? Con la coyuntura en el barrio. Bueno, hasta acá primera parte, porque vamos a estar convocándote, invitándote a estar bien atento también, y posiblemente también con la posibilidad de participar el próximo sábado. República de los Niños, la organización Los Chicos del Pueblo van a estar nuevamente juntándose. Va a ser un momento de reclamos, también de encuentro, por cierto, porque los pibes, las pibas van a estar ahí también con una jornada donde va a tener juegos, pero también va a tener esa palabra, esa potencia visual de juntarse, pero también sus banderas, sus canciones y esa carta que va a denunciar la situación en cada barrio. Hoy nos visitan del barrio La Esperanza, la organización Zapatillas Gastadas. Mañana te vamos a estar contando un poquito más. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Esta semana en Cruce y en Radio Aijuna también venimos compartiéndote previa, podríamos decir, de lo que va a ser la movilización de los chicos del pueblo. Tengo ahí presente también algunas de las organizaciones en otras partes de nuestro conurbano, y a nosotros nos vino a visitar esta semana desde el barrio La Esperanza, de aquí de Quilmes, la organización Zapatillas Gastadas. Venimos conversando con ellos un poco sobre la organización, sobre las cosas que pasan en el barrio, sobre por qué juntarse en una organización social de estas características. Bueno, y también por qué participar colectivamente y en el encuentro que tendrá en la República de los Niños este día sábado. Carla Aldana Gabriel,
por un lado, los adolescentes que están aquí con nosotros, Leo, que forma parte hace muchos años de la organización Los Chicos del Pueblo y en el barrio de Zapatillas Gastadas. Bueno, veníamos hablando, de hecho ayer compartiendo con la audiencia, varios aspectos, no solo lo del sábado, sino también qué pasa en el día a día, cuáles son los reclamos, las cosas que ustedes ven en un contexto muy, muy complejo para las familias, pero también para la propia organización, por cierto, ¿no? Luego, me interesó esto de algunos cambios que ya empezaron a suceder tras la pandemia, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué sucedió ahí en la organización con la pandemia? Nosotros hasta la pandemia veníamos haciendo juegos y cocinaban los adultos, ¿no? En la pandemia cocinamos los adultos para todo el barrio, ¿no? Pero ¿qué nos pasó? Después avanzó el tiempo y nosotros seguimos con esa misma dinámica. Y llegado este gobierno nos quedamos sin los compañeros, ¿no? Porque por el tema económico los compañeros tuvieron que salir a buscar más trabajo, entonces no tenían tiempo para lo comunitario, ¿no? Pero que son compañeros de trabajo que tuvieron que salir a lucharla desde otro lado. Entonces los adolescentes en un momento dijeron, de acá no nos vamos. Y nosotros dijimos, chicos, bueno, pero ¿cómo lo resolvemos? Entonces, a partir de ahí, los mismos adolescentes que están acá presentes te pueden contar que ellos mismos hacían las islas. ¿Se acuerdan de lo que eran las islas? Sí. ¿Qué era eso? ¿Qué eran las islas? Cuéntenos un poquito así, se enteran cómo es que empezaron ustedes. ¿Cómo empezamos nosotros? Fue una noche que estábamos en la casa de Leo. Estábamos con unos compañeros ahí. Y cuando nos enteramos que dijeron que iban a cerrar y no iban a abrir más, nosotros nos pusimos a pensar y a hablar y le dijimos a Leo y a Mari que si podemos ir nosotros los adolescentes y nosotros nos encargamos de limpiar, de cocinar, de dirigir el espacio, digamos. Y desde ese momento, que ahí empezamos recién a desarrollar nuestras cualidades, los adolescentes, dijimos, para poder cocinar vamos a separarlos en islas. Las islas son picado de cebolla, zanahoria, morrón, la carne o el pollo, el ajo. Y eso serían las islas. ¿Cómo organizarse para hacer todas esas tareas que empezaron a realizar? Acá, Aldana, por ejemplo, vos aprendiste un montón de cosas. Antes estabas como esperando que te hagan las cosas. Claro, porque ¿no? yo antes prácticamente iba a jugar con mis amigos y después fui creciendo y yo no sabía hacer un huevo frito. Y después de ahí Mari y las chicas me empezaron a enseñar y ahora sé cocinar. Y antes no sabía hacer nada. Pero no solo sabés cocinar, porque capaz que participás de una de estas islas, si se quiere, sino que si tenés que organizar la comida del día, lo podés organizar en el espacio. Sí. Sí, no sé, hacer un guiso. Sí. Podés organizar a todos o a otros que vayan a aprender también. Claro, si no también les enseñamos a los preadolescentes. ¿Y aprendiste a hacer el huevo frito? Sí. ¿Y qué otras comidas aprendiste a hacer? Guisos, lo que me da miedo era fritar milanesa. Y después de ahí que fui quemando, aprendí y ya no me quemo más. Bueno, pero ahí también hay como medidas de seguridad en la cocina. Yo digo, la cocina es todo un mundo, ¿no? Fui quemando y que eso es lo que queremos, porque si nos equivocamos, nos equivocamos aprendemos, ¿no? Porque aprendemos del error. Nosotros entendemos que no hay errores, hay aprendizajes. Y lo acaba de nombrar ella, ¿no? Que esto que decíamos la vez pasada, que a veces se dice del adolescente que solamente, que no quiere hacer nada, ¿no? Sin embargo, ellos descubrieron en nuestras casas, descubren cantidad de cualidades, que algunos pueden ser cantando, el otro puede ser cocinando, el otro haciendo juegos, como lo hacen los chicos, inclusive escuchando, porque eso también es muy importante en el desarrollo de las cualidades. Que si bien a veces vienen los chicos explotados, decimos nosotros, ¿no? Cuando ya no aguanta, ¿no? Cuando no puede, y tiene un compañerito al lado que puede jugar con él, que puede escucharlo, inclusive se hacen amigos, como contó la compañerita ahí, y que después se juntan en la casa, y ya no es un desconocido.
¿no? Ya es alguien que se suma más a la propuesta, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que siempre los critica a los adolescentes, ¿no? Nosotros estamos demostrando que se puede vivir de otra manera. Por eso decimos que, ¿cómo decimos nosotros? ¿De qué manera es que vamos a vencer? Con ternura venceremos. Claro, es con ternura, es con escucha, es estar al lado cocinando con el otro. A veces nos enojamos porque a la hora de la limpieza no es que todos vienen corriendo, pero peleamos un ratito, pero la casa queda limpia. Y si no queda limpia, venimos al otro día y lo dejamos Estaba limpio. pensando en eso, ¿no? Que en realidad a todos nos pasa en la vida que bueno, hay cosas que son más amables o más divertidas para hacer, y hay otras que, bueno, hay que hacerla en definitiva, porque tiene que ver también con cómo uno se desarrolla personalmente y con los demás. Y voy a decir que las tareas de limpieza, por ejemplo, son las que menos gustan. Claro, las que más cuestan, pero también se hace. Imagínate ahora los 5.000 niños que viven la misma experiencia en sus casas, sea un hogar, sea un centro juvenil, un jardín, un comedor, hasta clubes hay, hogares de Cristo, hogares convivenciales. Imagínate que se van a sumar todas esas voces, todas esas experiencias en una sola experiencia en la República de los Niños, con bombos, con canciones, porque cada organización va a llevar su canción. Cada organización va a llevar su propio lema, lo que le está pasando, lo que quiere denunciar y lo que celebra. Entonces, para nosotros es denunciar que el hambre es un crimen, es decir y levantar la voz que es con ternura que vamos a vencer. Nosotros apostamos a la paz, a que se puede construir un mundo donde nos abracemos. Nosotros también decimos todo el tiempo que el abrazo es a la medida, ¿no? Hay chicos que por su situación, disculpen la palabra, pero a veces vienen rotos, rotos así desde adentro, ¿no? Perdón, pero recordando algunas situaciones a veces te sube la sensación, ¿no? Entonces decimos que el abrazo es a la medida, ¿no? A veces está una mamá escuchando, a veces están los mismos compañeros, ¿no? Es como encontrar un sostén, digamos, ¿no? En el camino que hace cada adolescente o los niños que puedan tener un espacio. El otro día habilitamos un espacio de relajación. ¿Y sabes por qué lo iniciamos? ¿De relajación? De relajación, sí. ¿Por qué lo iniciamos? Porque nos dimos cuenta que los niñitos vienen a veces tan lastimados que solamente se pueden comunicar gritando. Y vos le hablas, y al último todos terminamos levantando el volumen y dijimos, che, acá hay que solucionar esto, hay algo que nos pasa a todos, andar apurado a los gritos. Entonces ofrecimos este espacio de relajación. La ansiedad. Claro. Digo, los problemas de ansiedad que todos... ¿No sabés qué lindo que los chicos, después de picar la cebolla, porque es justo antes del té, ¿no? Están 1 hora ahí, 2 horas picando cebolla, haciendo toda la actividad esa, y después pasan porque el salón que tenemos le pertenece a la capilla, y se tiran ahí y hacen meditación. Por lo menos 15 minutos, 10-15 minutos, te imaginás lo que es, como es maravilloso, ¿no? Porque bajan un ratito. Entonces, nosotros entendemos que ayuda a que ese chico pueda decir, che, se puede vivir de otra manera. No necesito estar... ¿Les sirvió eso de la relajación? ¿Hicieron los preadolescentes lo hicieron, ellos todavía no lo hicieron. Ah, todavía no lo hicieron. No solo con la relajación, con esto de los juegos también, eso sería como una relajación para ellos también, sirve para desahogarse. Como vienen cargados de afuera, vienen acá y digamos se desahogan jugando o desarrollando sus cualidades también. ¿Saben qué les iba a preguntar? ¿Qué les pasa a ustedes cuando conversan con otros amigos que tienen en otros lados, posiblemente en la escuela, no en el barrio? Y les cuentan que participan de un espacio barrial, porque no todos, en este caso en la escuela, participan de lugares como al cual van ustedes, digamos. ¿Conversan, por ejemplo? ¿Hablan de zapatillas gastadas con otros pibes o con otras pibas? Yo sí, en la escuela que voy, sí, hablo mucho sobre el espacio este, le digo que es como una casa para mí. Claro. Sí, e incluso hay chicos que van a mi escuela, son chicos que ya venían a hacer una banda, venían a zapatillas y que dejaron ahí por algunos motivos. Pero yo sí les cuento a mis profesores, coordinadores,
Ya forma parte de tu vida, digo, en el sentido de que, bueno, uno todo el tiempo está preguntando, chivo, ¿qué haces? Y vos, capaz que, ¿y vos qué haces? No, me tengo que ir a cocinar a la organización. Es una de las tareas que tenés durante el día también, ¿no? ¿Conocen a otros pibes de otras organizaciones? Sí. ¿Sí? Con esto de las marchas que hacen, las marchas, como le decimos nosotros, las escuelas que son, que nos vamos como de campamento, 3 días a un... no sé cómo al decir. encuentro con las organizaciones. 2 o 3 veces por año hacemos un encuentro. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Con quién te encontrás ahí? Y ahí nos encontramos con otras organizaciones, con otros chicos que pasan por las mismas situaciones y esto, cosas que ya te encontrás con chicos que tienen cosas en común, cosas parecidas a las tuyas. Que están en otro barrio, pero capaz que pasan las mismas cuestiones, ¿no? Sería. Sí. Y se habla mucho de política pública, ¿y por qué lo digo? Porque hay espacios, como nosotros sabemos, que hay chiquitos muy chiquitos que lamentablemente al retirarse el Estado avanzan los narcos, ¿no? Entonces sabemos que hay chicos muy chiquitos vendiendo droga, laburando como soldaditos, que también hay que denunciarlo eso, ¿sí? Que nosotros los venimos viendo porque lo dicen las mismas organizaciones y los mismos pibes, porque son compañeritos, digo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, el encontrarnos en estas escuelas nos obliga, y obviamente, y queremos discutir política pública. Por ejemplo, ¿por qué se desfinancia la educación? Que es uno de los temas que salió acá. Nosotros decíamos, acá me refiero en la reunión de adolescentes, ¿no? Que cuando hablábamos de, por ejemplo, las universidades en este momento están haciendo un paro de 3 días, ¿no? Los compañeritos que están acá tienen que terminar el secundario en algún momento y se tienen que encontrar con una universidad que esté empoderada, porque si perdemos las universidades, ¿quién va a desarrollar la tecnología? ¿No? Perdemos esas cualidades que a nivel nacional tenemos que desarrollar para poder seguir desarrollando nuestro futuro, ¿no? Y no se capacitarían nuestros hijos si nos encontramos con una universidad que está en déficit, ¿no? Esa es una de las denuncias. Las otras denuncias que salieron tienen que ver con el tema de la salud, que a veces no hay acceso, ¿no? En distintos momentos del año o del recorrido de la historia de los pibes, el Estado empieza a dejar de estar haciéndose responsable de lo que se tiene que hacer responsable, y nosotros eso lo denunciamos porque corresponde denunciarlo, ¿no? Porque a los chicos hay que cuidarlo ahora y no intervenir, porque a veces tenemos la costumbre de que se interviene ya cuando cumple 18 y, vamos a suponer, metió la pata, por decir algo, ¿no? El Estado tiene que intervenir. Sobre el problema. Claro, tiene que intervenir antes, ¿no? Si nosotros queremos cuidar a los niños, las cualidades hay que desarrollarlas antes, para que ellos puedan ser protagonistas de su propio quehacer, ¿no? Bueno, las organizaciones son un espacio de cuidado, digamos, en concreto, ¿no? Sí. Carla, ¿vos vas todos los días a Zapatilla Gastada? Sí. Todos los días. ¿Y ya todos los días sabés lo que tenés que hacer o aparecen cosas nuevas? Y sí, mayormente sé lo que tengo que hacer. Ahí, si falto es porque tuve que hacer algo, o llego tarde a la escuela, o eso. O en tu casa. Claro. Sí. ¿Qué es lo mejor que sabés hacer o que aprendiste ahí en Zapatilla Gastada? Que vos decís, esto es lo que mejor hago. Y cocinar. Para mí, yo aprendí más cocinar que más. Por ejemplo, ahora en mi casa sí sé hacer un montón de cosas que no hacía antes. ¿Y Aldana? Decís, esto es lo que mejor me sale. ¿Las milanesas? Sí, también. ¿Sí? Porque prácticamente nosotros los que hacemos milanesas en casa ya la compramos hecha. Y ahí en la capilla las tenemos que hacer nosotros mismos. Claro. Bueno, y vos decís que ahí le metiste ganas ahí. Sí. Bien, ¿y Gabriel? ¿Te acordás del espesor de la tapa de empanadas que hicimos? ¿Qué pasó con eso? ¿Te acordás de eso? Meto un bocadillo. Sí. En la experiencia de que ellos cocinen el año pasado, todo el tiempo ellos fabricaban su propia tapa de empanada y llegamos a hacerla mejor que la tapa de empanada que compramos en el supermercado. Eso fue un logro. Y ellos conocían la cantidad de agua, la cantidad de sal, la cantidad de aceite. Fue un logro
pero fueron cualidades que a veces en el tiempo se van perdiendo por distintas circunstancias que nos pasan, ¿no? Pero quiere decir que se puede, ¿no? Ellos en un momento tenían el control de cuánto fideo entraba en la olla. ¿Te acordás de eso? ¿De cómo se controlaba eso? Nosotros le llamamos el control de los medios de producción. Que un día vino una... ¿cómo se dice? Profesora en nutrición. Vino y nos dio un par de clases. Y nos explicó más o menos algo de qué cantidad lleva de las comidas y ahí uno va afinando, como va sacando su fórmula, ¿no? Y nosotros ahí fuimos viendo y fuimos descubriendo que con 1 kilo de harina te haces 50 tapas de empanada. Claro. Más de lo que viene cuando vas a comprar al supermercado. Con 1 kilo de harina. Con 1 o 2 kilos ya te hace 50, 60 tapas de empanada. Y bueno, a nosotros al principio nos costó un poco por esto de que salía un poco dura la masa. Le poníamos más agua que harina o le poníamos más harina que agua. Y la afinaron. Y de ahí salió. De ahí fuimos corrigiendo y hasta que de a poco nos va saliendo. Saben que a veces hablamos de las cualidades, me quedé pensando con algo, que a veces las cualidades están en lo que uno hace, ¿no? Pero también en la organización pasa que, bueno, hay gente que también comunica mejor, ¿no? Claro. Es más buena para acompañar a alguien que uno ve que anda más o menos, ¿no? Hay gente que es mejor también para escuchar, por ejemplo, que a veces alguien necesita, algún compañero de ustedes necesita ser escuchado, necesita más eso que una empanada a veces, ¿no? Exactamente. ¿No? Yo lo pienso en ese sentido. Bueno, yo les pregunto a ustedes, si ustedes se encuentran que tienen esas cualidades, si por ejemplo vos, Carla, sentís que sos más buena para qué, o que te gusta más, charlar con los compañeros, escucharlos, y yo o todos no somos iguales, ¿no? No, yo soy más para escucharte, porque yo como que puedo estar ahí, si vos estás mal yo me acerco, no soy como a decir... No me voy a acercar y te voy a abrazar porque es como que no me sale a mí tanto eso, pero sí puedo estar ahí al lado tuyo escuchando todo lo que te pasó. Y es... Bien, ¿y ahí Aldana? Yo también para escuchar. ¿Sí? Sí. Bien, acá dijo para abrazar, digo, ¿no? Que ella no vos sos más de acompañar físicamente, ¿no? Porque hay gente que es más física que otra, es verdad eso, ¿no? Es verdad. Y hay gente que necesita a veces que uno esté ahí escuchándolo o que... Bueno, le doy un abrazo, no sé. ¿Y acá, Gabriel? Yo sí, soy también como más de escuchar. De dar consejos no soy tan bueno. Sí. Pero yo los consejos a veces. Pero si yo te puedo escuchar, si querés un abrazo, te doy un abrazo. Yo, digamos que desarrollé la cualidad de acompañar a otros chicos. Yo soy un coordinador más que trabajo con los pre y los de infancia. Y para ellos soy como un familiar de ellos, me dicen tío, primo, hermano. Mirá. ¿Y tienen paciencia con los más chicos? Yo no. ¿Viste? Porque yo sí. Ya dijeron que no, claro. No, porque también ahí hay una cualidad, digamos, hay que tener paciencia. Capaz que uno viene en la casa, tenés un montón de hermanos, de hermanas, llegás ahí, querés estar un poco más tranquilo y no tenés la paciencia para estar con los más chicos. ¿Vos sí, Gabriel? Yo sí. ¿Sí? ¿Es verdad lo que dice? Sí, dicen que sí. Está muy bien. Está muy bien. Ustedes no, quieren un poco más de tranquilidad con los pares, digamos. Sí, o nosotros mismos jugamos entre sí, los adolescentes, mientras hacemos las cosas, nos ponemos a jugar y él está con los más chiquitos y tiene una repaciencia. Mira. Muy bien. Bueno, cerramos comentando un poquito e invitando para el sábado.
Sí, por supuesto. El sábado 15 de noviembre para nosotros es una fiesta que los niños, acuérdense chicos, a todos los chicos, díganle a la mamá, díganle al tío, a la abuela, el sábado hay que estar en la República de los Niños, se abre el espacio con todos los juegos que tiene la República de los Niños. Va a haber banderas, va a haber canciones, va a haber murga, así que el que tenga ganas de divertirse, está abierto el espacio el sábado. A partir de las 10 de la mañana. Claro. Bien. Sí, va a estar lleno de niños. ¿Definieron quién va a leer la carta? No, todavía no, Todavía está no. definido. Estamos en esa tarea. Bien, pero ya más o menos saben quién puede llegar a leer la carta. Sí. Sí, seguramente uno de nosotros con Uno de los otros dos que que está acá. Uno de los faltaron. que está acá seguro. Uno de los. ¿Sí? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿han leído una carta alguna vez? ¿Así? ¿Para un montón de gente? Ay, no, me Yo da sí. mucha vergüenza. ¿Vos sí? Sí. Bueno, ya sabemos que Carla es una de las Sí. candidatas, ¿sí? Para leer esa carta. Bien. Bueno, ojalá que salga bien. Está la invitación. Y están invitados también cuando quieran pasar por aquí, por ahí. Muchísimas gracias. Un Bien, placer bien. para nosotros estar acá en la radio de Ijuna. Bien. Lo esperamos la próxima. Vale, Ah, gracias. Gracias. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.